Tenemos varios tipos de multímetros o polímetros, son lo mismo. Estos aparatos nos permiten medir, entre otras cosas, la intensidad y tensión, que es lo que vamos a ver en este tutorial. Es muy importante que nos fijemos bien a la hora de poner el selector. Estos polímetros, como vemos aquí, hay muchos en el mercado. Este modelo en particular es un modelo que se denomina pinza amperímetra porque podemos medir intensidades sin necesidad de desconectar el circuito. Aquí tenemos modelos económicos que encontramos en el mercado que para circuitos básicos nos es más que suficiente. Otros, como este, tienen la posibilidad de poder alternar entre corriente continua y corriente alterna. Corriente continua es denominado DC, corriente alterna AC. Podemos ver también que la corriente alterna está representada como una especie de olita debajo de, tensión o intensidad. Pero vamos, aparece como una ondita debajo que es corriente alterna. Y en corriente continua se suele poner un símbolo que es una raya acompañada de unos puntitos en la parte de abajo. Este caso nos está indicando tensión en corriente continua. Si aquí vemos, nos fijamos en la A, esto sería intensidad corriente continua. Y aquí tensión corriente alterna. En nuestro caso, como vamos a medir intensidad, colocaremos este conmutador en la escala de 200 miliamperios, que nos será más que suficiente para nuestros tipos de circuitos, ya que vamos a medir normalmente intensidades que no son mayores de 100 miliamperios. En este otro modelo, aparte de rotarlo y colocarlo en una escala de 200 miliamperios, nos tenemos que asegurar que lo ponemos en la posición de o bien corriente alterna, si vamos a comprobar un circuito de neón, o corriente continua, si lo que vamos a comprobar es un circuito de LED. Para medir la intensidad en un circuito de neón, colocaremos una de las puntas en una de las salidas del transformador, da igual en la que utilicemos, en una, la que queráis. Este cable entrará en nuestro polímetro, de él saldrá nuestro otro cable que se une al circuito, que ya sabemos que los rótulos de neón son circuitos en serie. Seguiremos el recorrido y la otra punta al otro extremo. Aquí tenemos nuestro circuito completamente cerrado y de esta forma, cuando metamos corriente, vamos a poder sacar la lectura que nos dará el polímetro. Aquí tenemos la corriente ya circulando y nos da una lectura 20,2 miliamperios. Ahí tenemos la intensidad real que está circulando por este circuito. Con esto podríamos verificar si el transformador que estamos utilizando es el adecuado o no. En este caso vemos que es un transformador con una referencia 3000/18, por lo que, está circulando un poco más de intensidad de la que necesitaría este transformador. Esta es la lectura que nos da el polímetro. Como hemos dicho antes, existen también las pinzas amperímetras, cuya ventaja es que no necesitamos soltar ningún cable. Simplemente rodeamos con la pinza uno de los cables del circuito y nos dará la lectura de la intensidad que está circulando. Como vemos, nos indica 19,40, va variando ahí un poquito, que más o menos coincide con la lectura que nos está dando el otro aparato. Aquí 20, aquí 19
20, más o menos. Esto, aquí podemos apreciar que las lecturas, tanto si se hace con un polímetro como si se hace con la pinza, es prácticamente la misma. El que varíe un poquito pues puede ser un poco por la sensibilidad de cada aparato, puesto que contra más caro sea este polímetro, multímetro o pinza, pues más sensibilidad y más precisión nos dará. Recordamos que para medir la intensidad de un circuito intercalamos nuestro multímetro o polímetro en el circuito, en uno de los cables, y de esta forma es como conseguimos una lectura de la corriente que está circulando. Así de sencillo. Para medir un circuito de LED, aquí sí es importante que nos fijemos en el tema de la polaridad, es decir, que el cable positivo que sale de nuestro convertidor vaya al polo positivo del LED y el negativo al negativo. Para medir la intensidad, antes en corriente alterna nos daba igual en un sitio que en otro, colocar las puntas. Bueno, pues en este caso, ¿qué vamos a hacer? Que el polo positivo que sale del convertidor, enganchamos nuestro polímetro, lo colocamos en su sitio y el cable negativo que sale del polímetro sería el que iría al otro extremo del LED. Encendemos, vemos que circula corriente por nuestro circuito compuesto de dos pastillas de LED. Hemos colocado el selector en 200 miliamperios A con la barrita y los dos puntitos, los tres puntitos debajo, que es corriente continua. Y esta es la lectura que nos está dando, 118,4 miliamperios. Si el selector lo colocamos en una escala más pequeña, no nos va a dar lectura. Veamos. Se nos queda bloqueado con un 1, por lo que es una forma también de saber de que esa escala es pequeña. Pasamos a la siguiente. Ya tenemos una lectura. Si queremos saber la tensión que tenemos de salida en este circuito, movemos el selector a la zona de voltios, raya y puntitos, que es corriente continua. Ponemos en este caso una escala, por ejemplo, de 20, y eso sí, positivo o rojo a rojo, negativo o negro a negro. Tienen que estar los colores exactamente en el mismo orden.